Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a ir a la isla de Kos a visitar las ruinas de las basílicas de Aios Stefanos y su paradisíaca playa de bandera azul. Kos es una isla que forma parte del Dodecaneso, un grupo de islas que se encuentra al este de Grecia a escasos kilómetros de la costa de Turquía. Las ruinas de la basílica se encuentran al suroeste de la isla, a 4 kilómetros del pueblo de Kéfalos. Estas basílicas cristianas tempranas son consideradas las más grandiosas y las mejores preservadas de todas las encontradas en la isla. Se estima que fueron construidas entre el 469 y el 554 después de Cristo, que fueron los dos mayores terremotos registrados en la isla y que fueron destruidas por este último terremoto. Fueron construidas sobre una base de piedra con piedra caliza rojiza de origen local, columnas de mármol blanco y capiteles jónicos. La Basílica Mayor fue descubierta por el arqueólogo italiano Luciano Laurenzi en 1932 durante la ocupación italiana de la isla. La Basílica Menor fue descubierta 3 años más tarde, en 1935, al norte de la Basílica Mayor. Se cree que esta Basílica Menor tenía funciones funerarias y que funcionaba como capilla para un cementerio que existía en las cercanías. En ambas pueden apreciarse partes de sus paredes, algunas columnas, mosaicos con patrones geométricos y otros mosaicos con inscripciones. La playa a sus pies es de arena fina y con aguas transparentes y poco profundas. Frente a la playa, a 180 metros, se encuentra la isla de Castri, donde se encuentra la actual capilla de Aios Stefanos o San Esteban. Para cruzar a la isla, solo es necesario nadar los últimos 30 metros porque el resto del recorrido es poco profundo. Para llegar a la isla de Kos es posible mediante avión, ya que existen vuelos de toda Europa, principalmente de Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia, y por barco, tanto desde las islas cercanas como de Turquía. También existen barcos desde el puerto de Pireas en Atenas y el viaje dura 12 horas. Para llegar a las ruinas es necesario un viaje de 50 minutos en bus desde la ciudad de Kos. El bus cuesta 4,20 € en cada dirección y hay buses todos los días, con menos frecuencia los domingos. Las ruinas son gratis y se pueden visitar las 24 horas. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran 4 kilómetros al oeste se encuentra el pueblo de Kéfalos, arriba en la montaña, con muy buenas vistas. Y 19 kilómetros al este se encuentra el castillo templario de Adimagia. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.